Buenos días con todas y todos. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente 3901-2025 TCE. Se va a dar lectura del acta correspondiente. Lunes 12 de mayo de 2025. Audiencia pública convocada por la sexta sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por la señora vocal Mariela Nereida Cifuentes Guamán e integrada por los señores vocales Jefferson Augusto Bocanegra Díaz y Héctor Ricardo Morales González. Expediente 3901-2025.tce, recurso de apelación interpuesto por la empresa Cardioequipos EIRL en el marco de la licitación pública número 13-2024-E-Salud, diagonal RPS 1, efectuada por el Seguro Social de Salud para la contratación de suministro de bienes, adquisición por el periodo de 12 meses de dispositivos médicos, grapadoras y recargas compatibles para las especialidades quirúrgicas de los departamentos de cirugía 1, cirugía 2 y ginecobstetricia de la Gerencia Quirúrgica del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de la Red Prestacional Sabogal. Ítem número 1, dispositivos médicos, grapadoras y recargas compatibles, paquete 1. En representación del proveedor impugnante se presenta para realizar informe legal el señor Alejandro Sevilla Bernaola con registro de colegiatura número 64894. En representación del proveedor tercero administrado Newson Sociedad Anónima se presentan para realizar informe de hechos la señora Lili Rosa Castillo Tello con DNI número 22665776 y la señora Melisa Verónica Vázquez Meléndez con DNI número 73509058. Por su parte, en la representación de la entidad se presentan para realizar informe de hechos la señora Pamela Victoria Barrios Ramos con DNI número 47376383 y la señora Anabela Lucía Pérez Montoya con DNI número 07535253. Nota, se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y el abogado Hans Grover Loja Rabonal, secretario del tribunal, en virtud de la resolución número 8-2025-OS-ORH de fecha 7 de mayo del 2025. He finalizado. Gracias. Vamos a conceder el uso de la palabra al representante de la empresa impugnante, doctor Sevilla Bernaola. Cuenta usted con 10 minutos para que pueda realizar el informe. Puede empezar. Gracias, doctora. Buenos días con todos. Voy a proyectar las diapositivas. Me parece que demora unos segundos en que todos podamos ver que está proyectada en pantalla completa. ¿Pueden apreciar bien pantalla completa? Aún no. Sí. Ya, entonces comienzo el informe. Nuestro petitorio es sencillo y claro. ¿Qué solicitamos? Que la oferta del postor adjudicado Newson S.A. sea declarada no admitida y o descalificada por los argumentos que procederé a exponer a continuación, que como consecuencia de ello se le revoque la buena pro y finalmente, por ser la única oferta válida, se le otorgue la buena pro a mi representada Cardioequipos EIRL. A continuación, voy a señalar los cuestionamientos a la oferta del postor adjudicado. Cuestionamiento número 1. Si revisamos las bases integradas del procedimiento, folio 27, se puede apreciar claramente que se señala lo siguiente. Los certificados de análisis deben consignar, cuando menos, la siguiente información. 2 puntos, ¿no? Y enumeran los requisitos. Nombre del producto o código del producto, número de lote, fecha de vencimiento, entre otros, ¿no? Entonces, acá lo importante es la fecha de vencimiento. Las bases requerían que los postores presentemos certificado de análisis y consignemos como mínimo la fecha de vencimiento, entre otros requisitos. Entonces, si revisamos el certificado de análisis del postor adjudicado, recordemos que este es un paquete y tiene subítems, ¿no? Si revisamos cada subítem, vamos a pensar que el certificado de análisis presentado tiene nombre del producto, número de lote, modelo, cantidad de producción, número de lote, fecha de inspección, pero no tiene fecha de vencimiento del producto, ¿no? O fecha de vencimiento del certificado de análisis. Es decir, no tiene ninguna fecha de vencimiento. Al no tener ninguna fecha de vencimiento, lo que se establece de manera clara y evidente es que el postor no cumple con este requisito. Por esto, este documento denominado certificado de análisis se debe tener como no presentado, porque no establece, repito, en ninguna parte del documento una fecha de vencimiento, ¿no? Lo cual que acarrea la no admisión de su oferta. El segundo cuestionamiento es que, como característica del producto requerido por la entidad, se requería lo siguiente.
yunque y sistema de bloqueo automático de seguridad. Si revisamos la oferta del postor adjudicado, vamos a apreciar que este no oferta esta característica, yunque y sistema de bloqueo automático de seguridad, ¿no? Vamos a apreciar acá y nos establece que cumple con lo establecido. ¿Por qué, digamos, hacemos el símbolo, el círculo amarillo? Porque el postor oferta, digamos, como un accesorio complementario, ¿no? O sea, este proceso, el objeto digamos, tiene como causa que la entidad adquiera, perdón, grapadoras. Grapadoras y sus recargas. ¿Y cuál es la especificación? Que esta grapadora que va a adquirir la entidad tenga yunque y sistema de bloqueo automático de seguridad. Lo que oferta el profesor Newsom no lo tiene. ¿Qué ofertan ellos? Un accesorio complementario que cumpliría, digamos, las veces, pero el equipo, digamos, o el producto en sí o el bien en sí no lo tiene. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si revisamos el folleto, vamos a apreciar que la grapadora quirúrgica de endoscopía no cuenta con el yunque en el instrumento, sino que el mismo es recargable como un accesorio, ¿no? Entonces, el documento por sí solo no contiene el yunque que requería la entidad. ¿Qué acarrea esto? El incumplimiento de esa característica técnica, lo cual conlleva a la descalificación de su oferta. Cuestionamiento número 3. La base también pedían que, dentro de la característica de dimensiones, se presenten medidas de 30 centímetros a 60 centímetros, ¿no? Hablamos de la grapadora. Revisamos lo ofertado por el postor adjudicado, el código CEAB60, que es grapadora endoscópica lineal cortante extra large, 26 centímetros. ¿Qué pedían las bases? De 30 a 60. Si oferto menos de 30, como es 26, evidentemente no cumplo. Y para hacer la trazabilidad de que este producto es el ofertado por el postor adjudicado, veamos el código CAB60. Su registro, perdón, su certificado de análisis, ¿qué código tiene? CAB60, ¿no? Entonces, revisando la trazabilidad, vamos a concluir que el producto ofertado tiene una medida de 26 centímetros, ¿no? No el rango de 30 a 60. ¿Qué acarrea esto? Su descalificación. Otro incumplimiento más es que el postor adjudicado, que la base requería como dimensiones vástago 12 milímetros de diámetro. Es lo que requerían las bases, ¿no? Recordemos que este proceso es de un paquete. Son ítems, subítems, perdón, ¿no? Entonces, supuestamente, todos los vástagos de cada recarga debían ser de 12 milímetros, ¿no? He subrayado yo el subítem 1, 3 y 5 para que puedan apreciar, digamos, el 1 de grapadora no había problema, pero en el ítem 1.3 y 1.5, supuestamente el vástago cumpliría con lo ofertado, ¿no? Y el vástago la grapadora es de 4.8 milímetros, ¿correcto? Acá lo pueden apreciar. La grapadora ofertada, 4.8 milímetros, ¿no? Revisamos el folleto del postor adjudicado y vamos a apreciar que la recarga de 4.8 milímetros ofertada por el postor adjudicado tiene un vástago de 15 milímetros. ¿Qué pedían las bases? 12 milímetros. ¿Y qué ofertó el postor adjudicado? 15 milímetros, ¿no? Lo vemos en el folleto, acá lo vemos claramente, el vástago 15 milímetros. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Primero el subítem 1.1 es la grapadora, ¿correcto? Y el subítem 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5, que son las recargas. El subítem 1.2 y 1.4, que son las recargas, tienen el vástago de diámetro 12 milímetros de diámetro. ¿Correcto? Cumplirían. Pero los subítems 1.3 y 1.5 tienen un vástago de 15 milímetros de diámetro. ¿Qué quiere decir? Que el postor adjudicado cumple con 2 recargas sí y 2 recargas no. ¿Qué acarrea esto? La descalificación de su oferta, ¿no? Me parece que el tema es claro, entonces quedaría yo a disposición de cualquier consulta que tenga esta sala para poder que se confirme nuestra posición. Muchas gracias. Gracias también a usted. Vamos a conceder ahora el uso de la palabra a los representantes del tercero administrado. Para tal efecto, cuentan también con 10 minutos para que puedan realizar los informes de hechos respectivos. Pueden empezar.
Buenos días, señores del tribunal. Venimos en representación de la empresa Newsom a fin de absolver los cuestionamientos técnicos a su oferta. En primer lugar, Cardioequipos indica que no cumplimos con el certificado de análisis, ya que este documento no indica la fecha de vencimiento del producto, ¿no? Bueno, el certificado de análisis que se ha adjuntado a la oferta corresponde al formato oficial y estandarizado emitido por el fabricante. Asimismo, la empresa Panther nos ha remitido una carta aclaratoria donde explica las razones del por qué ellos no consideran la fecha de caducidad de sus productos en los certificados de análisis. Y es que ellos ya cuentan con una fecha fija de vigencia que es de 5 años para todos sus productos en general, ¿no? Y eso se puede verificar en los rotulados del producto. Para ese proceso se presentaron muestras que aún obran en poder del área usuaria, entonces aún puede ser verificable. Por otro lado, el certificado de análisis que se ha presentado en la oferta técnica ha sido debidamente aprobado en el registro sanitario, ha sido aprobado por DIGEMIT y además de eso la empresa Panther cumple con todos los ISOs, entonces se demuestra que son productos que cuentan con una alta calidad. Doy el pase a la señorita Lili Castillo. Buenos días, señores del tribunal y demás presentes. Soy Lili Castillo, gerente de producto de Panther para la empresa Newsom S.A. Voy a contestar las observaciones que ha hecho la empresa Cardioequipos, demostrando las falsedades que ha explicado hace unos minutos. Ellos dicen que la grapadora endoscópica, perdón, tiene que mantener su cámara prendida. está prendida. Está prendida. A ver, no la estoy viendo. Señores vocales, ustedes la ven, por favor, ¿me podrían confirmar? Buenos días, señora Presidenta. En mi caso, yo sí la logro ver. Ok, perfecto. Entonces sí, continúen, por favor. Sí. Cardioequipos indica que la grapadora no cuenta con la característica técnica de yunque y sistema de bloqueo automático de seguridad. Es totalmente falso. Les muestro el dispositivo acá. Ven este botón verde que indica en la parte proximal a la grapadora. Este botón verde es el sistema automático de bloqueo de seguridad y se activa en el yunque que está en la parte distal. Esto viene bloqueado de fábrica para que evite disparos que no se desean hacer. Solo el médico activa este botón, como lo voy a hacer yo ahorita, en esos momentos no activa, no funciona, porque es un sistema de bloqueo automático de seguridad. ¿Dónde se encuentra? En la grapadora. Ellos dicen que no contamos. Ustedes están viendo este botón verde. Presiona este botón verde y funciona, activa correctamente. Entonces, nosotros cumplimos con esta característica. El segundo punto dicen que la grapadora no está dentro de la medida de 30 a 60 centímetros. Les voy a mostrar con 1 centímetro para que ustedes puedan verificar. Yo verifico, eso lo tienen en la foto también, el centímetro, ustedes pueden mirar ahí y mide 48 centímetros, señores del tribunal. Pueden verificar en la foto, les estoy mostrando, 48 centímetros. Estamos dentro del rango pedido en la base. Ellos aluden al 26 centímetros, que es el eje. Nosotros especificamos los 26 centímetros, porque el mismo modelo tenemos de diferentes ejes. Como ustedes ven, esto tiene 6 centímetros, tenemos otro de 16 y esto de 26 centímetros. Pero el largo total de la grapadora es 48 centímetros. Entonces, ellos están diciendo una falsedad porque cumplimos al 100%. Otro punto es que ellos dicen que el diámetro de la grapadora, como ustedes pueden ver acá, el diámetro no tiene 12 milímetros. Les voy a mostrar que es totalmente falso. Les voy a poner un trocar de 12 milímetros, pueden verificar acá, 12 milímetros, señores, verifiquen. Retiro el punzón y yo voy a introducir la grapadora dentro del trocar de 12 milímetros. Entra con totalmente de facilidad. Cumplimos al 100%. Ellos hacen un juego de palabras de las especificaciones técnicas de las recargas. Mencionan las diferentes medidas de las recargas. Por supuesto que sí, las recargas tienen que tener diferentes medidas, porque estos dispositivos es para hacer resecciones y anastomosis de tejidos de la parte abdominal, de pulmón, de ginecología. Tienen que tener diferentes medidas. Un tejido vascular no va a
tener la medida de un tejido grueso, ya. Por lo tanto, quieren confundir a ustedes con las medidas específicamente de las recargas que tienen otras características técnicas que no son las características de la grapadora. Queda cumplido que nosotros cumplimos al 100% con las características técnicas. Doy paso a mi colega para que siga sustentando nuestras observaciones. Asimismo, presentamos observaciones a la oferta técnica de cardioequipos. En primer lugar, en cuanto al registro sanitario, pues las bases integradas en la página 20, literal E, requerían presentación para la admisión de la oferta el registro sanitario o certificado del registro sanitario. Para entender un poco el concepto de lo que nos está pidiendo las bases integradas, debemos remitirnos al Decreto Supremo 16-2011 S.A., en cuyo anexo número 1, artículo 114, indica que el registro sanitario es el documento por el cual se autoriza la fabricación, importación y comercialización de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Por otro lado, en su artículo 16, explica sobre el certificado de registro sanitario, que es un documento que faculta la importación y comercialización de un producto farmacéutico o dispositivo ya registrado por quien no es titular del registro sanitario, siempre y cuando éste tenga las mismas características del producto o dispositivo al cual se acoge. Como podemos observar en las imágenes, Cardioequipos ha presentado en su oferta 3 registros sanitarios, que van de la página 28 a la 38. En los cuales estos 3 registros, el titular es Droguería Johnson & Johnson del Perú S.A. Entonces, como se puede evidenciar, Cardioequipos no es titular de estos registros sanitarios. En todo caso, para que se pueda considerar válido la presentación del registro sanitario, tuvo que haber presentado un certificado de registro sanitario, ya que evidentemente ellos no son titulares del registro sanitario. Inclusive, de acuerdo a la normativa sanitaria, ellos no tendrían, o sea, presentando ese registro sanitario, ellos no tendrían ninguna autorización para la importación o comercialización de estos dispositivos médicos. Por tanto, nosotros solicitamos de que pueda ser su oferta considerada como descalificada. Doy pase a la señorita Lili. Asimismo, la empresa Cardioequipos oferta una grapadora que no está de acuerdo a lo solicitado por la base. Ellos presentan en su registro sanitario, ellos consignan el código PSEE60A, también lo consignan en su protocolo, también lo consignan en su folleto, pero en la parte de su folleto, como ustedes me pueden seguir en la pantalla, ellos dicen que su grapadora de 60 milímetros no es únicamente compatible con su recarga de 60 y su grapadora de 45 es únicamente compatible con su recarga de 30. Eso significa que la grapadora que ellos han ofertado no es compatible con la recarga de 30 milímetros por 3.5, ni con la recarga de 45 por 4.1, porque ellos tienen una grapadora que tiene, la que han presentado, el yunque solamente mide 60 milímetros, y el ítem paquete 1 está involucrado, la grapadora de 60 más la recarga de 30, de 45 y de 60. Hay 4 sub-ítems que le debe hacer compatible la grapadora. Ellos han dejado una muestra así como nosotros lo hemos dejado. A ver, intenten colocar su recarga de 30 milímetros a la grapadora que ellos han ofertado. No lo van a hacer porque su yunque no le va a permitir, no le va a dar la medida. O sea, que ninguna de sus recargas, 2 de sus recargas no son compatibles con la grapadora, mientras que la mía, y lo puedo demostrar, es compatible con todos los subítems, es compatible con todos. De ellos no. Lo que ellos indican también es que el sub-ítem de la recarga 60 por 3.5, ellos en su registro también consignan el código que están ofertando ahí, que se puede visualizar, consignan que cumplen con la medida de 60 por 3.5, lo cual es totalmente falso. Ustedes pueden verificar en su registro y en su protocolo, dicen de 3.6. ¿Qué requiere la base? ¿Qué pide la base? De 3.5 milímetros. ¿Qué presenta Cardioequipos? De 3.6 milímetros. Está incumpliendo, por lo tanto, se debe descalificar la propuesta de Cardioequipos. Y más aún, van más allá. En su declaración
de documento donde ellos tienen que informar la veracidad de cumplimiento de las características técnicas, en su ficha técnica de declaración jurada, donde no deben mentir, ellos dicen que cumplen, pero ustedes lo pueden ver, dice 3.6 milímetros, no están cumpliendo, ellos están faltando a la verdad, por lo tanto debe ser descalificado. Siguiente, ellos presentan una recarga, el sub-item de 30 por 3.5, ustedes pueden ver en su registro sanitario, claramente en la pantalla, en su registro, en su protocolo, en su folleto, consignan un código distinto, presentan una recarga de 35 milímetros de longitud. ¿Qué pide la base? 30 milímetros. ¿Qué presentan ellos? 35 milímetros. La base dice que debe tener 3 filas a cada lado. ¿Qué presentan ellos? 4 líneas. ¿Dónde lo dice? En su registro. ¿Dónde lo dice? En su protocolo. ¿Dónde lo dice? En su folleto. En su folleto dice que la altura es de 2.5. ¿Qué pide la base? 3.5. En su declaración jurada, ¿qué han hecho ellos? Han mentido, han confirmado que cumplen con todas las características técnicas. No han cumplido, están faltando a la verdad. Por lo tanto, la empresa Cardioequipos debe ser descalificada. Le doy pase a mi compañera para que pueda dar algunos puntos más. Sí, solo para finalizar y recalcar de que pues estos anexos de lo que está mencionando la señorita Lili, pues recordemos que tienen calidad de declaración jurada porque damos fiel cumplimiento a todas las especificaciones técnicas, pero como hemos podido evidenciar, pues la empresa Cardioequipos está faltando a la veracidad, ¿no? Y esto va en contra de un principio básico de la contratación pública que es la integridad, ¿no? Porque inclusive nos solicitan de que se pueda consignar bajo qué documentos o normas internacionales se cumple esa especificación. Y ellos lo han consignado, pero están faltando la veracidad. Asimismo, nos sorprende un poco que ellos estén... Su tiempo ya concluyó, muy amable. Muchas gracias. Vamos a conceder el uso de la palabra a los representantes o a las representantes de la entidad. Para tal efecto cuentan con 10 minutos también. Buenos días con todos. En este punto me toca hablar los puntos controvertidos sobre el ítem paquete 1. Los puntos controvertidos referente al punto 1. Jefe. Ya, con referente al punto 1, indica sobre la empresa Neuso S.A. Si lo declarado y adjuntado en su oferta, la empresa Neuso cumple con presentar el certificado de análisis del producto terminado o protocolo de análisis respecto a los productos ofertados conforme para el ítem paquete 1. En las bases de la LP13 señalaban varios documentos técnicos y en ella estaba el certificado de análisis, ¿no? Y en el certificado de análisis señalaba, ¿no?, que deben consignar cuando menos algunos puntos, que son el nombre de producto o código de producto, número de lote, fecha de vencimiento, fecha de análisis o emisión del documento, o las especificaciones técnicas y o resultados analíticos, o también en este caso al profesional responsable del control de calidad, ¿no? En este caso se procedió a revisar los documentos técnicos de Neuso S.A., en el cual se evidencia que de folio 29 al 56 presenta certificado de análisis para el paquete ítem 1. El ítem paquete 1 está conformado por 5 sub-ítems. Unas son grapadoras y los demás son recargas. Ahora, en revisión de esos documentos se evidencia, ¿no?, que contiene nombre de producto, número de lote, contiene fecha de análisis, especificaciones técnicas y resultados, y también la firma del profesional que avala que el producto está conforme. Sin embargo, no se evidencia lo que es la fecha de análisis, ¿no?, conforme se requerían las bases integradas de la LP13. Por lo tanto, el proveedor no estaría cumpliendo en entregar un certificado que cuente con fecha de vencimiento. Ahora, referente al 2.2, ¿no? Si lo declarado y adjuntado en su oferta, la empresa Neuso
SA cumple con acreditar las características técnicas de yunque, sistema de bloqueo automático de seguridad y dimensiones de 30 a 60 centímetros, de 30 a 60 centímetros de producto apartado del paquete ítem 1. Ahora, en las bases se encontraban las fichas técnicas homologadas por IEXI, e indicaban, ¿no?, que se debe presentar, uno, como una característica técnica, yunque y sistema de bloqueo automático de seguridad. Así también señalaba las dimensiones, que las dimensiones son vástago de 12 milímetros de diámetro y medidas de 30 a 60. En la oferta presentada por Newson, se evidencia de que presenta folletería, y en esa folletería señala dos códigos, CEAA-60, CEAB-60, ¿no? Y que señalaba que su dimensión es de 26 centímetros, y lo requerido era de 30 a 60. Ahora, con respecto a la característica yunque y sistema de bloqueo automático de seguridad, en revisión del documento no me indicaba específicamente que su producto cumple, por lo tanto, no estaría cumpliendo con respecto a la dimensión y tampoco al yunque porque no especificaba si lo tenía su producto. Ahora, referente al punto 3, si los productos ofertados de la empresa Newson S.A. para los item 1, 3 y 1.5 cumple con acreditar la característica dimensiones referente al vástago de 12 milímetros. Ahora, en este punto, es cierto, ¿no? Tenemos, para el LP3, en este punto quería un ítem paquete. Ese ítem paquete 1 estaba dividido por 5 subítems. Para la grapadora, que es, requerían dimensiones, que es el vástago de 12 milímetros con medidas de 30 a 60. Ahora, para las recargas, para el ítem paquete 1.3, ítem paquete 1.5 requería una altura de grapas de 4.8 milímetros y una longitud de 45 y 60, ¿no? Ahora, en revisión también de los documentos, en la folletería hay una parte que señala e indica, ¿no?, que para las alturas de la grapa de 2.5, de 3.5, 4.2, son compatibles con trocas, en este caso de grapadora, de 12 milímetros. En cambio, para el 4.8 y 5.0 milímetros, compatible con trocar de 15 milímetros. Entonces, ahí es como que se evidencia incongruencia porque se está requiriendo uno que para el 4.8 que sea de 12 milímetros, no de 15, porque al señalar en este documento que va a ser compatible de 4.8 para el 15, entonces no me estaría ofertando con lo que se está requiriendo en la clase. Esos son los puntos técnicos que se me llegaron y son los puntos técnicos que acabo de mencionar y señalar. Muy bien. No, Eso es todo, ¿no? Sí, doctor. Gracias. Bien. Vamos a concluir ahora el uso de los derechos de réplica y dúplica de los participantes. Para tal efecto, el impugnante cuenta con 3 minutos adicionales. Muchas gracias, doctora. Con respecto al tema técnico, la entidad acaba de, digamos, aclarar todos los puntos cuestionados, ¿no? No estaría nada más que decir. Ahora, con respecto al tema legal, recordemos un requisito de las bases, ¿no? Concretamente el certificado de análisis. ¿Cuál era este requisito? Establecer la fecha de vencimiento. ¿Qué señalaba la representante del postor adjudicado? Lo hemos escuchado todos. Dice, han reconocido que en su certificado de análisis no se encuentra la fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque por políticas internas o, digamos, reglas de la empresa, en su certificado de análisis no se coloca la fecha de vencimiento. No, eso es señalado. Es un reconocimiento de que no se cumplió con este requisito del certificado de análisis. Han presentado además una carta aclaratoria. Esta carta aclaratoria, evidentemente, no se encontraba en la oferta, y esta carta aclaratoria, presentada de manera posterior en este procedimiento, no resultaría válido. Ahora, también hemos escuchado que los productos tienen una vigencia de 5 años, etc, etc. Acá no se discute si el producto es bueno o no. Acá se discute que no se cumple con lo establecido en las bases, que son las reglas del procedimiento. Luego de este cuestionamiento, a nuestra oferta con respecto al tema del registro sanitario, dicen, pero los registros son de Johnson, no son de Cargo Equipos. Entonces, no podía presentarnos.
debía presentar un certificado de registro. Punto 1. ¿En qué parte, digamos, de las bases, la ley de contrataciones o el reglamento, se establece que no se puede presentar el registro de otra empresa? En ninguna parte. Y en el supuesto negado que se hubiera establecido, ¿qué documento según el postor adjudicado se debía presentar? Un certificado de registro. ¿Quién emite el certificado de registro? La DIGEMIT. ¿Qué es la DIGEMIT? Una entidad pública. Artículo 60 del anterior reglamento. ¿Qué dice? Subsanación de ofertas. Se puede presentar se puede subsanar una oferta, la omisión de un documento emitido por una entidad pública. Entonces, para concluir, el postor adjudicado, y me gustaría que lo diga en la réplica, no cumple con el requisito fecha de vencimiento del certificado de análisis. Lo ha reconocido de manera expresa en estos días, entonces para mí el tema es claro, su oferta debe ser declarada como no admitida. Sería todo de mi parte, muchas gracias. Gracias también. El tercero administrado también cuenta con 3 minutos adicionales. El representante de la empresa Cardioequipos indica que en ningún extremo de las bases indica de que se debe presentar certificado de registro sanitario, pero sin embargo en la página 20 lo indica expresamente claro, ¿no? Pide la presentación de registro sanitario o certificado de registro sanitario. Si en caso las bases no requerirían que se presente registro sanitario o permitirían que se presente el registro sanitario de cualquier otra empresa, no siendo los titulares, entonces no consignaría que se pueda presentar el certificado de registro sanitario. Como hemos explicado, la DIGEMIT pues autoriza a comercializar a diferentes empresas cuyos no son titulares del registro sanitario, permite mediante el certificado de registro sanitario. Entonces, es falso lo que está indicando el representante de Cardioequipos, ¿no? Ahora, indica también, bueno, quisiéramos consultar a eSalud si en caso que está pronunciándose sobre las especificaciones técnicas, si eso fue revisado por el área usuaria, porque nos parece que están afirmando todo quizá en base a documentos, pero no sé, por algo se presentaron las muestras también para que puedan, pues, observar técnicamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas, ¿no? Aparte, nosotros presentamos también una declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas. Eso es todo por mi parte. No sé si la señorita Lili quisiera agregar algo más. Sí, quiero hacer una pregunta específicamente al hospital. ¿Han habido muestras? ¿Han usado las muestras para verificar el cumplimiento? Porque yo en mi presentación lo he demostrado que cumplimos al 100% con las características técnicas y la empresa Cardioequipos más bien no cumple. ¿Ha participado el área usuaria en esta evaluación? Porque ellos son los directos médicos que usan el producto, porque nosotros visitamos a los hospitales hace muchos años, desde que Newson existe hasta el día de hoy. Cada día hacemos la labor de visitar a cada jefe que está involucrado dentro de la base, asimismo a los miembros del comité que ahora se están contradiciendo, que primero nos adjudican y ahora no, y los médicos siempre nos confirman el cumplimiento al 100% de las características técnicas, como se ha demostrado en esta audiencia. Nos llama la atención, y si es que no ha sido involucrado el médico usuario, que es la persona que conoce al 100% de las características técnicas, nosotros solicitamos el pronunciamiento del área usuaria, porque al parecer no ha existido. Bien, Buenos días, tomo la palabra en representación de salud. Un minuto, señora, un minuto, para que ustedes puedan hablar, tenemos que darle nosotros el pase, por favor. Sí, gracias. Solo para precisarles, en esta instancia, en este momento, no es posible que las partes se hagan preguntas entre ellos. Eso no es la forma en la cual se debe de conducir esta audiencia. Las partes se dirigen a los vocales del tribunal, no entre ellos, por favor. En todo caso, tengan en cuenta la entidad, se emite posterior. Bien, entonces la palabra para que tengan 3 minutos. Les pido, por favor, el micro. Hay una persona que está hablando, creo que es el micro que tiene prendido la otra usuaria de la representante de la entidad. Por favor, tengan en cuenta eso para que se pueda escuchar correctamente. Pueden empezar.
Prenda su micro, por favor, señora. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ya. Ahora sí. Sí, solamente para responder. Si bien es cierto, sí hubo evaluación de las muestras, y como demostraron ahorita la empresa, sí cumplen las muestras, pero lamentablemente debe haber congruencia entre la muestra presentada y la documentación. Ante la apelación que ha presentado la empresa Cardioequipos, como área usuaria y como área técnica, en este caso área técnica, se tiene que evaluar técnicamente la documentación y esta no cumplía según lo presentado. Entonces, como digo, debe haber congruencia entre la muestra y la documentación. Esa es la razón por la cual se contestó en esta oficina la respuesta que se ha dado admitiendo que no cumplen documentariamente con lo que se presenta con la muestra, ¿no? Ambos deben ser coincidentes. Y si en caso ustedes se dieran cuenta que en algún punto no está aclarada la documentación, pues a tiempo y en su momento se debe presentar la documentación que aclare, ¿no? A fin de evitarnos estos problemas posteriores a la adjudicación, ¿no? Pero sí se evalúan las muestras y es importante las muestras, pero tiene que haber congruencia también en ambos. Y la fecha de vencimiento en la documentación sí es importante. Si bien es cierto, la muestra que ustedes presentan tiene una fecha de vencimiento de un determinado lote, en la documentación también tiene que especificar, cada lote tiene su fecha de vencimiento y cada certificado de análisis es independiente. No siempre el certificado de análisis que ustedes presentan es el mismo que va en el estudio de mercado, es el mismo que me van a presentar al momento de entregar los productos. Entonces tiene que haber congruencia documentaria, no solamente con las muestras, sino con los documentos. Solamente para aclarar eso, nada más. Muchas gracias. Bien, señores vocales, ¿van a realizar consultas al respecto? Buenos días con todos. En mi caso sí tengo consulta, señora presidenta. Adelante, doctor. Buenos días con todos. Tengo unas consultas para el tercero administrado. De lo vertido en su audiencia, en el informe oral que ha realizado, ha quedado claro que han presentado muestras para el procedimiento de selección, inclusive de las muestras que habría presentado. Podrían incidir que habría acreditado con todas las técnicas del bien. No obstante, respecto a los cuestionamientos que habría realizado el impugnante, ¿me podría indicar los folios en los cuales se desprende que cumpliría con tales características? Por ejemplo, respecto del yunque, cuestionan que no habría acreditado ello. ¿Podría indicarme, por favor, los folios en los cuales acreditaría dicha característica? El tercero administrado, doctor, entiendo que es el adjudicado, ¿cierto? Así es. Señor vocal, ¿a quién ha realizado usted la consulta? A la A la representante de adjudicataria. Newsom. Así es. Newsom. Por favor, a ver, señorita Vázquez o Castillo, ¿quién puede atender la consulta? Melissa, ¿puedes responder en qué folio nosotros hemos presentado el cumplimiento de la grapadora con el yunque? Sí, Está en la declaración jurada, en la ficha técnica. ¿Cuál es el número de folio? en la página 150. A ver, denme un minutito. De la declaración jurada. Ahí está. Ujú. Entonces, con la declaración jurada, ¿se refiere al anexo 3 o a qué declaración jurada? Es el anexo número 6. No tengo a la mano el número de folio. Entonces, con una declaración jurada estarían acreditando dicho característica. Nosotros podemos mandar un escrito también inmediatamente después respondiendo a esta pregunta, porque necesitamos un tiempo para poder verificar el proceso. Y nosotros tenemos ahí, hemos mandado la declaración jurada, pero para responder el folio exacto, por favor, terminando la audiencia, nosotros vamos a mandar un escrito respondiendo a esta pregunta. 99. Sí, Se encuentra igualmente en su escrito que va a 90 presentar, 99. en su escrito que van a presentar, si fueran tan amables, agregarían respecto de las demás características que se están cuestionando.
por ejemplo, la dimensión y el vástago. Ahora, otra consulta. En su oferta se señala, hacen referencia a trocar. Trocar, solamente una precisión, ¿trocar hace referencia a símil de vástago o el trocar es algo adicional que va dentro del vástago? Está adicional porque todos los dispositivos endoscópicos, como es la que está ahora sujeto a las observaciones, todos los dispositivos endoscópicos a nivel nacional e internacional se utilizan el trocar como puerto para que pueda pasar todos los ejes y los diámetros de los vástagos de los dispositivos. Es un puerto que se utiliza en todas las cirugías, que está fuera de la base, pero sí se utilizan los trócares. En todos los dispositivos endoscópicos. No hay un dispositivo endoscópico que no sea usado por los trócares. Entonces, es un puerto que da... hace referencia al diámetro del vástago. Es como si tuviese que entrar algo en el... Exactamente, claro, exactamente, ¿no? Los trócares son de acuerdo a los dispositivos médicos que van a ingresar. Ok, entonces cuando las bases hacen referencia a la dimensión y las medidas del vástago es porque el trocar debe ser de ese diámetro. Debe ser ingresado, este vástago de la grapadora, que es de acá, el de 12, que es el de diámetro, debe ingresar por un trocar de 12 milímetros, el vástago. Entonces la referencia en su oferta respecto al diámetro del vástago es porque el trocar es de determinado diámetro. De 12 milímetros, porque hay diferentes medidas de recargas de acuerdo a la necesidad del usuario que pueden requerir diferentes medidas de trócares, pero el mismo vástago, diferentes medidas de trócares de acuerdo a las medidas de las recargas. Ok, muchas gracias. Ahora tengo una consulta para el representante del impugnante. Dígame. El adjudicatario habría cuestionado que la altura de la grapa abierta no lo habría acreditado, puesto que en su oferta se desprende que es de 3.6 milímetros cuando las bases requirieron de 3.5. ¿Qué nos puede decir al respecto? Solicitaría que me brinde la oportunidad de absolver esa consulta por escrito con el apoyo de nuestro técnico especialista. Ok, muchas gracias. No tengo más consultas, señora presidenta. Muy bien, señor Vocal, gracias. Buenos días con todos. De mi parte no tengo consulta, señora presidenta. Muy bien, señor Vocal. Bien, tampoco tenemos consultas que realizar, por lo que daremos por concluida la presente audiencia. Gracias por la participación de todos y de todas. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, buen día para todos. Gracias.